Em, Recordemos un poquito lo que hemos estado trabajando. Nos hemos ido a nuestra página, a ver, habilitamos por acá la lupa. Nos hemos ido a nuestra página de Replit. Hemos estado colocando replit.com y ahí en la página de Replit creamos nosotros un Replit y es en el que hemos estado trabajando nuestra programación en Python. El código que yo creé acá se llama Python 101 o el proyecto mejor se llama Python 101. El nombre que usted le ponga tiene que dar esa descripción de qué es lo que va a hacer. Bueno, es recomendable, ¿no? Que dé una descripción de qué es lo que usted va a hacer. 101 o sea, hace alusión generalmente a los cursos iniciales, a los cursos básicos. Cuando entramos entonces ahí a Python 101, nos encontramos con las carpetas al lado izquierdo de la pantalla. Está la carpeta main, inicio, variable, tipo variable. La carpeta main tenemos aquí un código que es como lo que fuimos desarrollando en la primera sesión, pero todo esto que fuimos desarrollando en la primera sesión lo hemos venido plasmando en los siguientes archivos. El archivo 01 inicio, 02 variable, 03 tipo variable. Hemos colocado ahí algunos conceptos acerca de los comentarios, cómo se puede realizar un comentario, cómo se puede realizar una impresión en pantalla, los tipos de datos, hablamos de los tipos de datos, por ahora ya nos hemos encontrado inicialmente, hablamos de 3 tipos de datos, cadena de caracteres, entero y flotante, pero después nos encontramos con otro tipo de dato que eran las variables booleanas, ¿sí? El tipo de dato booleano. Las variables booleanas iban a almacenar un tipo de dato que llamábamos booleano. Las variables float iban a almacenar un tipo de dato que se llamaba flotante o un valor flotante. Las variables enteras iban a almacenar un valor entero. Las variables string o cadena de caracteres pues iban a almacenar eso precisamente. Y luego empezamos a ver cómo se podía hacer una concatenación de texto con variables, de texto con texto o de variables con variables. Aquí hicimos un ejercicio de concatenar con el print algún texto, quiero que se vea en la pantalla algún texto, mi nombre es la variable nombre y mi apellido es la variable apellido, etcétera, etcétera. Vimos que se podía realizar la operación de esas variables para mostrar, por ejemplo, el resultado de la estatura multiplicada por 2. La estatura es una variable numérica, se puede operar de manera numérica y se concatena el resultado de esa variable numérica multiplicado por ese valor entero, puede ser. Y vimos también que cuando hacíamos esa operación, pero esta vez con una variable ya no numérica, sino de tipo string, pues íbamos a tener nuestra variable impresa repetido número de veces, el número de veces que nosotros hayamos colocado ahí. Luego tenemos otro archivo donde empezamos a hablar de la función type, que nos va a decir cuál es el tipo de dato que está almacenando una variable. Entonces, si la variable edad almacena un valor entero, o sea, es una variable entera, nosotros podemos ver cuál es el tipo de dato de esa variable con la función type. Cuando la colocamos solita, pues no vimos nada en la ejecución, no vimos nada en la consola, pero si nosotros la colocamos dentro de la función print, pues la función print nos va a dejar ver cuál es el resultado de la función type. ¿Listo? A este proceso lo vamos a llamar anidación de datos, de funciones. Anidar funciones significa colocar una función dentro de otra función. En clases anteriores habíamos definido los términos de función y argumento. La función iba a ser la palabra que íbamos a utilizar, luego venía un paréntesis y adentro del paréntesis íbamos a colocar el argumento, ¿sí? Esta terminología pues es importante, no se vayan a desmayar, simplemente es una palabra para entender cuál es el concepto, ¿listo? Tenemos aquí la función print y adentro está el argumento edad, pero resulta que con la línea 5 y mirando cómo se comporta la función type, entonces escribimos la función print y adentro como argumento de esa función print viene otra función. Se puede colocar anidación de funciones, es decir, funciones dentro de funciones, dentro de funciones, dentro de funciones, si nosotros queremos, para ver el resultado final. Aquí estamos utilizando solo 2 funciones anidadas. Dentro de print está la función type y dentro de type está el argumento de edad, que es una variable, simplemente es una variable. Entonces la idea es saber cuál es el tipo de dato de edad, ese se ejecuta y ese resultado se imprime en pantalla. Esa sería como la estructura o el orden en el cual Python empieza a ejecutar las funciones que son anidadas. Se realiza primero la ejecución más interna y ese resultado va pasando a la función cada vez más externa, ¿sí? Empezamos desde el paréntesis interno y nos vamos alejando al paréntesis más externo. Hicimos lo mismo con otras variables, variable float, variable bool, lo podemos hacer también con variable string y hasta el momento vamos aquí, en esa parte. Me gustaría saber si hasta este momento surge alguna pregunta. Los leo en el chat, cuéntenme a ver. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Listo. Supongo que no. Entonces, continuemos, ¿vale? Continuemos con la clase de hoy. Un segundo. Entonces, tenemos tipo de variable. Voy a revisar el archivo main. ¿Se acuerdan del archivo main? El archivo donde nosotros teníamos nuestro código principal.
que simplemente para ejecutarlo, pues nosotros le dábamos run y ya. Voy a borrar lo que ya hayamos repasado dentro de este archivo main. Voy a empezar a borrar cosas para dejar el archivo main en lo posible dejarlo en blanco, ¿listo? Ya vimos tipos de datos de string, entero y float. Vimos para qué funciona print, para qué funciona type o cómo trabajan. Estas líneas las voy a borrar. Ya hemos trabajado esto aquí. Hicimos la concatenación de texto y concatenación también de valores numéricos. Esto lo hicimos nosotros con variables. Aquí en la línea 3 tenemos una operación numérica, esa creo que ya la podemos superar. La asignación de variables, aquí tenemos la variable nombre, una asignación string, aquí tenemos una impresión de la variable string. Podemos cambiarle el nombre a la variable, el valor a la variable, perdón, podemos cambiarle el valor a la variable. A esto se le suele denominar variables dinámicas, es decir, que son variables que pueden estar cambiando su valor. Esta variable nombre la cambiamos nosotros. Primero le colocamos mi nombre, César Quintero, y después le cambiamos el valor a esa variable nombre. Entonces, ¿qué podemos decir de las variables? Imaginemos las variables como si fueran una caja física, una caja de cartón, una caja donde yo puedo colocar letras o números. Al inicio, en la línea 1 de esa caja, yo le coloqué una cadena de caracteres y miré qué había dentro de la caja. Imaginemos que la función print nos sirve para mirar qué hay dentro de la caja o para mostrar o evidenciar en la pantalla qué hay dentro de la caja. Luego, la caja nombre cambió de valor. Sacamos lo que había ahí, que habían un poco de letras con mi nombre, y guardamos un número. Guardamos un numerito y nuevamente con la función print vamos a mirar qué hay dentro de la caja. Trabajamos también con variables enteras, la variable edad 1, edad 2. Almacenamos esas variables enteras para hacer una operación de variables y mirar esa operación o el resultado de esa operación con la función print, ¿sí? Y listo, creo que todo esto ya fue superado en los otros archivos. Voy a tomar cada una de estas líneas y simplemente las voy a borrar. Voy a dejar en blanco mi archivo main, ¿vale? Y le voy a dar control S para guardar, control S para guardar. Algo que quiero comentarles, que quiero dar como sugerencia, es que nosotros estamos en un ambiente de manejo de computadores, de programación, y algo que les quiero recomendar es no tengan miedo de dar clic, de borrar, de recargar, de oprimir un botón que no saben para qué sirve o de meterse en ventanas que no saben para qué sirve. No teman eso, arriesguense porque eso es lo que precisamente les va a dar la habilidad y les va a enseñar pues para qué sirven, ¿no? ¿Cómo van a saber para qué sirven un botón o una ventana si no se arriesgan a oprimir ese botón o esa ventana? Si hay que cambiar de computadora porque oprimieron un botón mal oprimido, pues no mentiras. Pero no se va a llegar a ese extremo, no se va a llegar al extremo de que sí, el computador se va a estallar porque di un clic mal dado, ¿no? Entonces es importante que tengamos ese reto, esa habilidad de darle clic a lo que sea y mirar qué fue lo que pasó, en qué resultó ese clic, ¿vale? Continuamos entonces por acá con nuestros archivos. Vamos con archivo 3, tipo de variable. Les comentaba que aquí en este archivo 3, tipo variable, trabajamos los tres tipos de variable, entero, float y bool. Podemos incluso, para terminar este archivo, hablar de una variable string o str, digamos apellido. ¿Sí? Es una variable string y esta variable la voy a almacenar pues con un separador de comillas simple, ¿vale? Y simplemente nos vamos a imprimir el valor de la variable apellido, por un lado, vamos a imprimir apellido, y vamos a imprimir el tipo de dato de apellido, ¿no? Así como hemos venido haciendo acá, está la asignación de la variable entera. Acuérdense que cuando utilizamos un nombre de variable, el símbolo igual y el valor, a eso lo llamamos asignación. Y el valor es el que va a definir cuál es el tipo de variable que vamos a guardar. Entonces, aquí estoy diciendo que el valor que va a guardar la variable apellido en la línea 12, el valor que va a guardar la variable apellido es un valor cadena de texto o cadena de caracteres. Entonces, aquí ya la variable apellido ya tuvo ese tipo de datos, ya está asignado con ese tipo de datos. Vamos a ver cómo lo podemos ver, pues con print, hacemos un print, luego hacemos un type y luego colocamos la variable. Aquí la variable es apellido. ¿Listo? Esta es la estructura que hemos venido siguiendo. También hablamos de los comentarios, ¿no? Podemos hacer comentarios con el símbolo de numeral. Si yo coloco el numeral, aquí puedo hacer un comentario diciendo que en esta línea 12 coloqué la variable string, variable str o string o cadena de caracteres. Para ejecutar cada uno de los archivos, recordemos qué era lo que íbamos a hacer. Nos íbamos aquí al shell, ¿sí? Y en el shell digitábamos la palabra Python, espacio, el nombre del archivo. Entonces aquí tenemos tres archivos que están por fuera del main, ¿no? Tres archivos que nosotros mismos creamos. 01 inicio.py, 02 variable.py, 03 tipo de variable.py. En algunos cursos online pueden ustedes ver que hay personas que no dicen la extensión .py, dicen la extensión .py o la extensión .py. Pues bueno, ya depende del entendimiento que leen ustedes. Yo
procuro, cuando hablo español, hablar español, cuando hablo inglés, hablar inglés. Esta extensión es, yo la voy a empezar a mencionar como .py. Si usted quiere decir que es la extensión .py, no hay problema. La idea, lo importante es que tenga en cuenta que son la misma extensión. Cuando hablemos de la extensión .py o la extensión .py, significa que se está diciendo pi en inglés, simplemente extensión .py o .pi. También hay gente que puede llegar y decir la extensión .pi. ¿Listo? Esto pues para que lo tengan en cuenta, pero la extensión realmente termina con la letra P y con la letra Y. ¿Listo? Esa es la extensión de esos archivos, el nombre 01 inicio punto la extensión punto pi, 02 variable punto la extensión. Y tenemos el archivo 03 tipo variable punto pi. ¿Qué hacemos nosotros? Para ejecutar cada uno de esos archivos, escribimos en el shell que tenemos acá, en el shell escribimos Python, espacio y el nombre del archivo. Yo puedo escribir el nombre del archivo completo, 03, raya al piso, tipo variable, tengo que escribirlo tal cual. Si yo escribo, si ustedes se dan cuenta, el archivo tipo variable, voy a ver si me acerco mucho, acerquémonos más. Tipo variable tiene la V mayúscula, ¿listo? Tipo variable tiene la V mayúscula. Cuando nosotros vayamos a colocar el nombre del archivo en el shell, tenemos que colocar ese nombre de archivo tal cual como viene ahí, ¿listo? Eso es algo importante, tenemos que colocar el nombre del archivo como viene ahí. Voy a hacer un experimento. ¿Qué pasa si cambiamos solo una letra? Miren, solo una letra. Ya no estoy colocando la V mayúscula, sino la V minúscula, ¿vale? ¿Qué pasará en esta ocasión? Entonces vamos a darle Enter y resulta que me dice que no encuentra este archivo o directorio, o bueno, carpeta, ¿no? Directorio es carpeta. No encuentra este archivo o carpeta, o no encuentra este archivo o directorio, que ocurrió un error. Hubo un error, entonces, ¿cómo podemos corregirlo? Bueno, simplemente lo corregimos colocando el nombre del archivo tal cual como viene, ¿no? Entonces, puedo yo escribir tipo, variable, toda esta cuestión, pero resulta que la línea de comandos me permite utilizar el autocompletado de acuerdo a los archivos que tengo disponibles. Todos los archivos que tengo aquí disponibles inician con 0. 01, inicio, 02, variable, 03, tipo de variable. Voy a colocarle ese carácter inicial a ese tipo de archivo. Entonces, escribo Python, luego espacio y luego solamente el 0. ¿Listo? Solamente el 0. Y voy a utilizar la tecla de tabulado. La idea es que quiero buscar que se autocomplete el nombre del archivo, porque yo ya sé que si coloco 03 y tabulado, se va a autocompletar el nombre del archivo que inicie con esos dos caracteres 03. Pero ¿qué pasa si todos los archivos inician con 0 y solo dígito 0? O imagínense que tengo múltiples archivos que inician con 03 y le doy tabulado y no se autocompleta. O sea, ¿qué resultará en esa situación? Tengo Python, espacio, 0, le voy a digitar la tecla de tabulado, le doy tabulado y una vez tabulado no me hace nada, ¿sí? Voy a darle por segunda vez tabulado y cuando le doy por segunda vez tabulado, me muestra cuáles son los archivos que tengo disponibles para colocar de autocompletado. Tengo archivos, me muestra todos los archivos que inician con 0. Perdón. Me muestra todos los archivos que inician con 0. 01 inicio, 02 variable, 03 tipo de variable. Entonces aquí me está indicando, me está diciendo, bueno, de todos esos archivos disponibles, realmente cuál es el que usted quiere autocompletar. Cuando usted digite tabulado, ¿qué le coloco aquí? ¿Cuál es el nombre que coloco de manera autocompletada? Entonces, pues yo simplemente le voy a dar un carácter 03. Solo tenemos un archivo que inicia con esos dos caracteres 03. Los otros dos no, solo inician con 0, pero el 01 y 02. Cuando yo le doy 03 y le doy tabulado, ahora sí se autocompleta con el nombre tal cual como está guardado en mi archivo, como fue creado, como yo lo creé. ¿Listo? Y ahora sí le puedo dar Enter. En esta ocasión le estoy diciendo, quiero que se ejecute un archivo en Python y el archivo que quiero que se ejecute es 03 tipo variable.py. Le doy Enter y este es el resultado de la ejecución de ese archivo. La variable 10 es un tipo de dato entero, la variable 90.5 es float, la variable true, acuérdense que con la variable true puede decir uno si algo es verdadero o falso, true o false, y esa es una variable de tipo booleana, se define con las letras bool, y una cadena de caracteres que se define como una variable de tipo str. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Es importante definir nuestros tipos de variables porque si nosotros vamos a manejar muchos datos, tenemos que saber cuál es el tipo de dato que tenemos en nuestro conjunto de datos. ¿Listo? Por ahora entonces podemos decir que estas son variables primitivas, las llamamos así, variables primitivas. ¿Listo? Espero que hayan podido acceder al link que les compartí, el link de este proyecto, ¿sí? Permítanme ver dónde fue que tomé este link. Me olvida, permítanme un segundo. ¿Dónde fue que tomé el link? Ah, sí, ya. Aquí resulta que en este proyecto, en la parte superior derecha, resulta que yo puedo compartir todo lo que he escrito acá. Todo esto que hemos hecho,
yo lo puedo compartir con ustedes, lo puedo compartir con mi equipo de trabajo, lo puedo compartir con todo el mundo haciéndolo como acceso público, ¿sí? Entonces voy a irme aquí a la sección donde dice Invite, o sea, invitar, como invitar a la gente a que entre a mi repositorio, entre a mi programa, le doy Invite, y aquí en la sección de Invite voy a tomar este link que aparece acá, Replit, Join, etcétera, César Quintero 1. Voy a tomar ese link y lo voy a copiar. Y resulta que, bueno, me voy a salir con la tecla escape, puedo cerrar esas ventanas alternas que se despliegan. Si yo digito la tecla escape, pues salgo de esas ventanas alternas. Lo que voy a hacer a continuación es abrir este navegador que se llama Google Chrome. Lo voy a abrir en modo incógnito, ¿sí? Acuérdense que siempre que yo abro el navegador puedo decirle, bueno, quiero abrir una nueva ventana. Abro el navegador de manera tradicional y puedo hacer mi búsqueda, mi respectiva búsqueda aquí en la barra de búsqueda. Puedo escribir qué es lo que quiero encontrar, ¿cierto? Pero esto me muestra y me guarda todo dentro del historial de búsqueda. Si yo lo hago de manera incógnita, o bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo abrir las diferentes pestañas del Google Chrome? Resulta que aquí en la esquina superior derecha hay unos 3 punticos. Yo le doy clic a esos 3 punticos y me dice si quiero abrir una pestaña, una ventana es abrir otra página, la pestaña es esto que dice acá, ¿sí? Y una nueva ventana de incógnito. Voy a seleccionar eso. Con control mayúscula N voy a abrir una nueva ventana de incógnito, control al N. ¿Y esto qué significa? Que si yo quiero entrar a mi correo de Gmail y lo tengo guardado en mi Google Chrome, esta vez en modo incógnito no voy a poder acceder a mi correo de Gmail, a todas las cuentas que tengo ya guardadas por defecto, para ingresar por defecto, no lo puedo hacer. Es decir, que si yo en Google Chrome abrí mi Replit y puedo entrar en Replit en mi cuenta de Google normal, en la cuenta o en la página de Google Chrome en modo incógnito, ya si yo le digito Replit, pues no voy a entrar a mi página, simplemente me despliega el Replit como si fuera un nuevo usuario, como si fuera una nueva persona, y llego y me subo, me suscribo o me logueo, dependiendo de si ya estoy suscrito a esa página, puedo ingresar, darle mi usuario y mi contraseña. ¿Por qué utilizo esto? Porque resulta que hace un momento copié el repositorio. Copié este repositorio y voy a pegar esa dirección de enlace, la voy a pegar aquí en modo incógnito de Google, de Google Chrome, perdón. Voy a pegar ese link acá, en el modo incógnito. Este link, ¿sí? Que es el que acabo de copiar, ¿se acuerdan? El de invitación. Lo voy a pegar aquí en modo incógnito, pues para que me permita acceder a él. A ver, lástima, sí me pide una cuenta. Voy a hacer otra cosa. Voy a ingresar por otro navegador. Voy a ingresar por el navegador Edge, ¿listo? Este que está aquí, Microsoft Edge. Tenemos múltiples navegadores. El que estoy usando actualmente es Chrome, pero voy a abrir un nuevo navegador que se llama Microsoft Edge. ¿Listo? Es un navegador propio de Microsoft. Voy a abrir ese navegador. Podemos también tener otros múltiples navegadores, ¿sí? Ya depende del gusto del consumidor. Típicamente podría decir que los navegadores que sirven para análisis de datos y para ciencia de datos son estos dos, Edge y Chrome, ¿vale? Son como los que se han preocupado por darnos herramientas online y pues han crecido estas herramientas online para trabajar en lo que es análisis de datos y ciencia de datos. Entonces, voy a darle clic aquí a Microsoft Edge, voy a abrir esa ventana de Microsoft Edge y me voy a ir aquí. Resulta que les voy a comentar algo. En esta ventana de Microsoft Edge, yo tengo también una cuenta de Replit, ¿listo? Tengo una cuenta de Replit, déjenme ver, por acá. Tengo una cuenta de Replit, déjenme ver si ingresamos. Entonces, aquí yo ya tengo una cuenta de Replit creada. Imaginen que es la cuenta de ustedes, ¿sí? Yo ya tengo aquí una cuenta de Replit creada. Ustedes tienen su cuenta, ingresan así, y simplemente en el navegador lo que voy a hacer es pegar esa dirección, control V. Pego la dirección del Replit que les acabo de compartir y le doy Enter para que se vaya abriendo esa dirección. Voy a cerrar esto que está acá. Me dice el Replit necesita su permiso para habilitar, permitir notificaciones. Dámosle permitir y listo. Mire que de una vez cuando se me abre, no sé si a ustedes les abre así, si les abre de cualquier otra forma, por favor me comentan. Creo que aquí me abrió de una vez estos mismos archivos, los que habíamos escrito, porque soy colaborador con mi misma cuenta, mi propia cuenta es colaboradora. Voy a intentar salir y nuevamente ir directamente a la página. Sí, lástima que me aparece. A ver si lo puedo hacer en privado. A ver si en privado me sale. Me pide abrir una cuenta. Bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Quería mostrarles, en el caso en el que ustedes les haya abierto una página diferente, quería mostrarles qué podían hacer, cómo podían acceder. A ver, quitemos esto. Bueno, quería mostrarles que cuando ustedes comparten código
e ingresan a esa página que se compartió, se ve el momento en el que ustedes se desplazan. Por ejemplo, estoy aquí saltando entre las dos cuentas. Si la cuenta aquí, Augusto Quintero, es la otra cuenta, miren, si ustedes la pueden ver, esta es la otra cuenta, pero aquí yo puedo modificar, digamos que la persona modifica, ¿sí? Aquí modifiqué con este texto que está aquí. Si yo me voy a la otra cuenta, voy a ver que alguien modificó, ¿cierto? Que alguien modificó precisamente la otra persona que es colaboradora. Bueno, lastimosamente no me deja ver bien. Y quería mostrarles, si les abría una ventana diferente, quería mostrarles cómo podrían ustedes acceder a esa ventana diferente. Puede que algunos de ustedes vean una imagen con un símbolo de play, como una pantalla negra con play, ¿no? En esa sección ahí estamos viendo en la pantalla negra, esa es nuestra consola. Lo que podemos hacer es en la parte superior decirle donde dice Show Files o mostrar archivos ocultos. Show Files Hide. Parece así, déjenme ver cómo lo podemos hacer por acá. No tengo otra cuenta. Bueno, no tengo otra cuenta por donde acceder o si no, les mostraba. Bueno, les aparece algo así como estas palabras en algún link, les puede aparecer estas palabras. Show Files Hide. ¿Listo? Entonces simplemente le damos clic ahí para que muestre los archivos ocultos. ¿Vale? Simplemente es eso, le dan clic ahí. Por eso les decía inicialmente que no teman darle clic, entrar en ventanas, compartir, guardar. Puede que en otra sección les diga utilizar este template o puede que haya un link que diga Use Template. ¿Sí? Si hay un link que dice Use Template, digítelo, dele clic. Puede que después de ese link le aparezca la palabra fork. Digítela, no se preocupe, hágale. ¿Qué es lo que hacen estos links? Lo que van a hacer estos links es copiar todo esto que hemos hecho en su propio repositorio, en su propia cuenta de Replit. ¿Listo? Lo que hacen es copiarlo, clonarlo o pasarlo a su cuenta de Replit. ¿Listo? Entonces no teman hacer o digitar todos esos clics. Por ahora tenemos, voy a continuar, voy a cerrar aquí. Oye, mira, hay un estudiante con la mano levantada para hacerte una pregunta. Yo creo que lo que acabas de explicar, entonces. Gracias, sí, cuéntenme. Profe, buenos días, con Yo, Octavio. ¿qué más? Bien, sí, señor, esto quería preguntarle, si yo quiero, digamos, ingresar un dato, preguntar cuál es la edad del profe Quintero, entonces él me arroja tantas opciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo me permite leer esta instrucción? O sea, para ingresar yo el datos y que me arroje la edad o algo así. Listo. Muy buena pregunta y vamos para allá. Precisamente sería uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. ¿Listo? La instrucción se llama input, pero permítame, terminamos este contexto y nos vamos para allá. ¿Listo? Entonces, la instrucción que vamos a utilizar es input. Si después de aprender a usar esta instrucción continúan las dudas, mi estimado Octavio, por favor, alce la mano nuevamente y formule la duda. ¿Listo? Miramos, Erika dice, para Python, permítame un segundo, miramos el chat. Para Python sí hay diferencias entre mayúscula y minúscula. Él determina que es un carácter distinto, correcto. Yo uso Brave, profe. Listo, vale. Pero no se ponga muy Brave. Espero que esté contenta. Contentate. Chistes malos. ¿Alguien iba a hablar? Adelante. Sí, profe, buenos días. Abrí el Replit en otro navegador, pero entonces la información que me aparece, sí aparece lo que son los archivos que se trabajaron, los 3 archivos, pero no me aparece lo que es como la ventana negra y el menú. Súper. ¿Podemos aprovechar para compartir pantalla, por favor? Okay. No tengo permiso. Parece a ver que ya ahorita nos colaboran. Luisa está muy pila aquí colaborándonos también. Nuestros monitores están pilos ahí conectándonos. Entonces, en un momentico le aparece en la parte inferior de la pantalla, le aparece compartir su pantalla. Está el micrófono, está sí, los audios, el audio, la cámara y al ladito compartir pantalla. Cuando le salga, entonces, Ya. adelante, comparte pantalla, le da clic a compartir todo, listo. Listo. Listo, entonces la abrí aquí y aparece esto. Ok, perfecto, póngale cuidado. Ahí, ahí lo que se puede hacer en ese punto es darle donde dice run. Pero ¿qué pasa si yo le doy run? Si yo le doy run, me va a ejecutar el archivo main. No me va a permitir ejecutar el archivo inicio, ni variable, ni tipo variable. Esos no me los deja ejecutar. Entonces, lo mejor es hacer un fork, es decir, copiar todo esto que se hizo y enviarlo a mi repositorio. Si ve que ahí aparece fork replit, Sí. fork replit, para esto, pues le va a pedir que se loguee a su cuenta. Entonces, digita ahí fork, por favor. ¿Acá o acá? Sí, donde dice fork. Fork REPL, ahí es exactamente ahí donde está ubicada. Ahí le va a pedir loguearse en su cuenta
Y una vez que se loguee, lo que va a hacer Fork es copiar todo esto y adicionar todo el proyecto, adicionarlo a los proyectos de su cuenta de Replit, ¿sí? La cuenta con la que inicié desde un principio. Sí, correcto, correcto. Esa cuenta, bueno, esa es de GitHub, ¿no? Esa cuenta es de GitHub, es diferente GitHub de Replit. Apenas con GitHub no nos hemos metido, hemos trabajado con Git en el computador personal, pero con Replit sí, correcto. Ahí, no, ojo, seguridad de la información. Sí, sí. Quiten la grabación, quiten la grabación. Alerta, alerta, warning, warning. Seguridad, ¿cómo es? Seguridad informática. Usuario, yo no me acuerdo cómo fue el usuario. Entonces, ingresa a su cuenta de Replit, ¿listo? Ingresa a su cuenta de Replit. Bueno, miremos a ver, ya que está ingresando, hágale. Sí. Sí, hágale. Pero entonces me sale eso rojo, entonces no sé si serán esas las claves. No. Pero ahí dice crear cuenta. Dele en login. Donde dice login. Okay. Eso, ahí ya está guardado. Team, y login. Abajo dice login. Eso, dele login de una. Ahora se aparece. Listo, póngale cuidado. Entonces, ahí estamos. Ahí están. Usted está accediendo a ese repositorio, o bueno, a ese proyecto, ¿no? Entonces, su merced le puede dar editar en el área de trabajo o le da fork Replit. Podemos intentar cualquiera de las dos, ¿listo? Si va a editar en el área de trabajo, entonces va a cambiarse un poquito el área de trabajo para edición, precisamente lo que estamos haciendo. Cualquiera de los dos, dele cualquiera de las dos. Como les digo, no teman darle clic y estallar esa computadora. Hágale. Eso. Listo. Entonces, déjenme ver, permítanme un segundo. ¿En qué archivo está? 03 tipo variable, 03 tipo variable. Déjenme ver si la tengo. No, la tengo acá. Lástima. Pero bueno, ya puede sumarse, empezar a modificar ahí ese archivo, ese que les compartí, ya lo puede empezar a modificar. Quiero que se den cuenta de algo. Resulta que el archivo, o bueno, el proyecto se llama Python 101 MAV, o bueno, el proyecto está guardado con un paréntesis, entre paréntesis está el 1, ¿no? Cada vez que yo vaya a compartirles este link, pues entonces, si ustedes vuelven y hacen el mismo procedimiento, se va a volver a compartir o se va a volver a replicar ese proyecto y ese numerito que está entre paréntesis va a irse incrementando, pasa de 1 a 2, a 3, a 4, pero realmente el proyecto es el mismo. Lo que hace Replit automáticamente es clonarlo, multiplicarlo, pero el proyecto es el mismo, ¿no? Algo que podemos hacer es buscar un link que nos actualice. Yo casi siempre le doy aquí a actualizar, update. Entonces, un link que nos actualice, pero si no tienen inconvenientes con eso, pues simplemente borran los proyectos anteriores y dejan únicamente el último proyecto, el último link que se compartió. ¿Listo? Listo. ¿Puedo salir? Sí me había salido, sí, lo que usted comentaba, entre paréntesis, el archivo que tenía y el otro que estaba entre paréntesis, uno. Sí. Tiene las mismas funciones, o los mismos archivos. Sí, pues no se preocupen por eso. Si quieren irlo ahí almacenando, pues sí van creándose más proyectos, va incrementándose ese numerito. Puede en un futuro ser molesto, simplemente bórrelo. O si no le incomoda, pues puede dejarlo, no hay problema. Pero si en un futuro le incomoda, no hay problema, bórrelo si deje la última versión. ¿Lo puedes volver a compartir? No lo veo. Compartir. El link, sí, permítame un segundito, ya voy para allá. Por aquí tenemos el link. Ok, lo acabo de enviar ahí por el chat, ¿listo? Lo acabo de enviar ahí por el chat, por favor. Me confío, ¿no? Sí. Tengo dos preguntas. Digamos, Señor. como es que yo he trabajado en Java, ¿sí? Y no sé, ese es más orientado a objeto y ese es como estructura de datos, o cuál es la similitud o tiene algún parecido. Digamos, pues yo sé que es muy diferente en la sintaxis y en todos los métodos, pero digamos, cuál es la diferencia entre el uno y el otro, o para qué me funciona o me sirve Python, ¿sí? Ya que pues ahorita se ha visto más este tipo de lenguaje. Y también hay algunas herramientas de abajo que esas también pues se pueden utilizar como métodos, o para qué me pueden servir esas herramientas. Profe, ¿tiene audio? No se escucha, profe, no se escucha tu audio, ¿sabes? Vemos que estás compartiendo pantalla, pero no te escuchamos. Sonido, ¿me escuchan? Sí, señor, sí. Ahora sí. No Es sé que si me alcanzó a escuchar, profe. este pelón, no, es que yo de pelón me puse a apagar el micrófono. Sí, ya lo escuché todo. Le estaba diciendo que para responder la primera pregunta voy a tener que hablar de los lenguajes de programación. Para responder la segunda pregunta me perdí. ¿Me puede por favor volver a decir cuáles son los métodos que menciona? No, sí, esas herramientas donde dice tools en la plantilla de Python, ¿sí? Ok. En la parte de abajo aparecen como unas figuras, esas herramientas, sí. Se pueden utilizar a base de métodos o
digamos, a invocar alguna herramienta o cómo se pueden utilizar allí en Python? Bueno, esto me permite, realmente lo que nosotros estamos haciendo es utilizando una herramienta, una página de internet de otra persona que nos permite utilizar un código que es Python, ¿sí? Este no es Python propiamente, pero nos permite, la página que estamos utilizando, a la que estamos accediendo, es una página donde otra persona montó esta página y deja precisamente que nosotros escribamos código en Python y lo ejecutemos. Entonces resulta que en esta página sí esa persona nos habilita unas herramientas, o bueno, ese grupo de personas, ¿no? Nos habilita aquí unas herramientas, un link de tools, donde podemos administrar, bien sea lo que hemos trabajado con el repositorio Git, podemos hacer preguntas entre nosotros, chatearnos, aquí yo puedo habilitar el chat, y todas las personas que se han venido adhiriendo a este proyecto, por ejemplo, aquí tenemos a Jamie, Erika, tenemos a Angie Viviana, Jenny Salcedo, todas las personas, Daniela, Edma Echa, todas las personas que se han venido adicionando, podemos incluso crear un chat y empezar a chatear ahí en esa parte. Hay herramientas de ejecución que son el shell, la consola. Todas estas herramientas me permiten manejar bases de datos, manejar evaluación, pruebas. Son adicionales a lo que yo puedo hacer. No son propias de Python, sino que son propias más que todo es de la persona que implementó toda esta página para que nosotros pudiéramos estudiar Python. Bueno, aquí se nos subió un poquito la CPU y la RAM, tal vez porque mucha gente empezó a ingresar. Entonces, aquí se nos subió este computador, este CPU, esta RAM. Esto resulta que es lo que nos presta esa persona, nos presta ese computador para ir trabajando, es CPU y RAM del computador que estamos utilizando en la distancia. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me iba a decir algo? No, profe, que se le va a estallar. Se va a estallar esa vaina, sí. Pero no es a mí, es por allá al remoto, ¿sí? A la persona que está por allá. Pero bueno, dejémoslo ahí a ver si... Sí, profe, por lo que yo pues he trabajado pues en Java NetBeans, ¿sí? Y pues ese ya es más orientado a objetos, ¿no? Me dice que Python ya es como estructura matemáticas, como a simplificar, ¿no? Algo así el programa, como a minimizar, a reducir, ¿no? Cuando se ejecuta un programa, ¿sí? A minimizar esos recursos, ¿no? Bueno, póngale cuidado. Resulta que Python, voy a hablar de los lenguajes de programación. No sé si se han preguntado en algún momento por qué hay tantos lenguajes de programación. ¿Por qué tenemos que el lenguaje Python por un lado, que tenemos Java por otro, tenemos JavaScript por otro, que son diferentes, Java y JavaScript son diferentes? Se habla del lenguaje Node, se habla de muchos lenguajes, C++, ¿sí? Hay muchos lenguajes de programación, ¿vale? Resulta que ¿por qué hay muchos lenguajes? ¿Por qué hay tantos lenguajes? ¿Por qué tantos lenguajes? Resulta que se usa un lenguaje para cada aplicación. Por ejemplo, hay lenguajes para las páginas web, hay lenguajes para crear aplicaciones de celular, perdón. Hay lenguajes que sirven precisamente para juegos, para todo lo que es el Xbox, el Wii, ¿sí? Para todas esas plataformas. Hay lenguajes que nos van a permitir exclusivamente comunicarnos o son más fuertes en la comunicación. Hay lenguajes que manejan mejor las imágenes. Entonces, hay muchas aplicaciones. Como hay tantas aplicaciones, también hay muchos lenguajes y esos lenguajes se fortalecen dependiendo de las diferentes aplicaciones. Efectivamente, Java Efectivamente, Java es enfocado hacia la programación orientada a objetos, pero Python también se puede enfocar a la programación orientada a objetos. ¿Qué es eso de programación orientada a objetos? Lo que nosotros estamos empezando a aprender es una programación que vamos a llamar programación secuencial, ¿de acuerdo? Tenemos una programación secuencial donde se ejecuta una línea y luego sigue la otra. Es decir, el lenguaje lee la primera línea, luego lee la segunda línea, la siguiente línea, y todo se ejecuta en una secuencia. El otro tipo de programación es la programación orientada a objetos, o POV. Se llama POV, orientada a objetos, ¿no? Resulta que esa programación orientada a objetos, la programación orientada a objetos es una programación donde ya no, estrictamente no vamos a tener una ejecución secuencial. Solo uno de los archivos se va a ejecutar de manera secuencial. El resto vamos a crear varios archivos que van a permitir crear esos múltiples objetos, por eso se llama programación orientada a objetos. Solo un archivo se ejecuta de manera secuencial, se le dice que es el archivo main. El archivo main es el único que se ejecuta de manera secuencial. Cada vez que se necesite utilizar otro archivo, bueno, se realiza la programación. O sea, se llama a ese otro archivo y a ese método de programación se le llama orientada a objetos. Python sirve para ambas, sirve para programación secuencial y orientada a objetos. Java se enfoca más hacia la programación orientada a objetos, no tanto a la programación secuencial. C++ también, en C++ se puede hacer programación secuencial, de hecho, se puede aprender mucho de la programación secuencial en C++. También se puede hacer programación orientada a objetos, pero resulta más cómodo hacerlo en Java. En Java es más cómodo realizar una programación orientada a objetos. Entonces, diferentes clasificaciones para todos los múltiples lenguajes de programación son diferentes clasificaciones y aplicaciones, ¿no? Y diferentes aplicaciones. Por ejemplo, yo no voy a utilizar Java
para realizar un programa de imprimir algo sencillo en pantalla, ¿cierto? No voy a utilizar digamos que una olla express para hacer un asado. Entonces, es como la aplicación de ese lenguaje de programación, ¿vale? Como para tenerlo en cuenta. Entonces, hay múltiples lenguajes, sí, efectivamente. Java sirve específicamente para hacer programación orientada a objetos y pueden obtenerse resultados interesantes si yo tengo programas que vienen a ser complejos en cuanto a manejo de grandes inventarios. Por ejemplo, quiero crear un programa que me permita manejar el inventario de mi empresa, que a su vez me permita manejar la información de mis empleados, de mis proveedores. Entonces, en Java puedo crear unos códigos, unos archivos que me permitan manejar cada una de esas informaciones, la tabla de proveedores, la tabla de inventario, la tabla de esto, como si fueran objetos. Me permite manejar cada una de esas informaciones como si fueran objetos. Para esto necesita otras herramientas en las que se puede ayudar, como son las bases de datos o herramientas de bases de datos con las que pueda ir guardando o almacenando toda esa información. Entonces, JavaScript, por ejemplo, se puede utilizar mucho para lo que son páginas web, ¿cierto? Para realizar programación de páginas web, bueno, etcétera. Recuerden que Java y JavaScript son diferentes. Entonces, es dependiendo de las múltiples aplicaciones, ¿vale? Las diferentes aplicaciones. Y no, pues excelente, no está de más aprender más lenguajes de programación. ¿Listo? Vale, sí, señor, gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, las personas que han ingresado de pronto tienen la capacidad también de editar, de escribir, de hacer modificaciones. Por eso tal vez se nos ha subido un poquito la RAM. Si se le dificulta ingresar o modificar o algo, es porque precisamente estamos aquí sobrecargados en este proyecto que se llama Python 101, ¿vale? En este proyecto que se llama Python 101. Esto, si usted le dio editar, pero si usted le dio fork, entonces todo este código se copia en su replit y usted lo puede, a partir de aquí, de la última actualización, usted puede empezar a manejar, a escribir, a modificar. Mire, por ejemplo, aquí Daniela, por favor, muévase nuevamente, Daniela. Por aquí vemos a Daniela que se está desplazando en el cursor. Alguien aquí modificó el print, ¿cierto? Ya no dice print, sino PRTIN. Pueden ustedes tener ese acceso a modificar y yo les puedo corregir. Mire, entonces, si usted escribió aquí print, entonces simplemente yo voy a cambiar aquí la I y ya me aparece print, ¿sí? Entonces ya aquí modificamos, podemos hacer la corrección. Aquí Octavio está escribiendo. Yo puedo ver quién está modificando. ¿Listo? Entonces, bueno, y aquí están viendo la ejecución de una vez, ¿no? Y los errores que pueden salir. Bien. Sí, adelante. Yo ingresé por el enlace que nos colocó en el chat, pero a mí me está pidiendo la contraseña. ¿Ya es diferente o es por lo de la capacidad de RAM? La contraseña del replit de aquí, de este proyecto. Exacto. Sí, debe ser. Entonces debe ser que ahí ya me está pidiendo a mí que yo tenga una cuenta que ya no es gratis, sino me está pidiendo a mí que pague por esta cuenta. Porque entonces cuando uno utiliza una cuenta gratis de alguna aplicación, pues uno está restringido en muchas cosas, ¿no? Aquí una de las restricciones que tengo es precisamente la cantidad de estudiantes que pueden acceder. Estoy restringido por la cantidad de personas. Tengo otra restricción creo que es por las evaluaciones, pero si uno paga por esta aplicación, pues obviamente le van a dar más ventajas, ¿no? Muy seguramente puede deberse a eso. Hasta ahora tengo aquí a 8 personas colaborando. Tengo 8, 9, 10 personas creo que están adentro y ya la RAM del computador que me prestaron ya está por estallarse. Ya está por estallarse. Listo. Incluso habilitemos aquí esta opción de chat. Vamos a ver qué pasa con la opción de chat. Coloquemos aquí, hola. Acabo de escribir en el chat. Habilité aquí en herramientas. Habilité la opción de chat. ¿Listo? Para ver las personas que están adentro del proyecto, ver su respuesta, ¿no? Ver cómo están aquí. Se empieza a ver la interacción directamente en el chat. Camila, Edmaecha, Octavio, Jenny, Murillejo. Empiezan ahí a interactuar, ¿listo? Esta herramienta de Replit es usada generalmente para la enseñanza del código de programación. Y pues en este momento lo que yo estoy haciendo es usándola para enseñarles a ustedes Python, ¿vale? Bien, aclaremos aquí nuestro shell y listo. Bueno, si hay preguntas, voy a mirar a ver si hay preguntas. A ver qué tenemos por acá. Nada, ¿todo bien? Profe, disculpe, ¿me puede recordar para aclarar cuál es el comando? ¿El comando shell? Para aclarar el shell, lo que acabo de hacer. Listo. Vale, cuidado. Puedo escribir aquí clear, ¿cierto? O puedo irme aquí al link de la basurita. Mire que ahí en el shell hay un link de una basurita que es precisamente ese clear, ¿sí?
lo puede usted digitar, le da clic ahí a la basurita y ya, y se borra. O también, como nos decía ayer Ángela, con control L. Control L hace esa misma operación, ejecuta esa misma acción de aclarar. Claro, hay que tener el cursor así como está acá, ¿no? Si yo no tengo el cursor así como está en el shell, aquí el cursor lo estoy viendo como este rectángulo vertical, pero si yo no tengo activado el cursor ahí, pues se va a ver ese rectángulo ya con simplemente el delineado, no se va a ver con el relleno, sino se va a ver delineado. Eso es porque mi cursor ahora está aquí en el archivo. Miren que está titilando el cursor aquí en el archivo en la línea 7. Mi cursor está titilando en el archivo 03, ¿sí? Pero si yo me voy al shell y le doy clic al shell, miren que ahora el cursor se rellena, ya puedo empezar a escribir, ¿sí? Bueno, vamos entonces vamos a empezar a hablar, o sea, en la clase del día de hoy vamos a tocar dos temas, ¿listo? A partir de este concepto de concatenación, ¿dónde fue que lo vimos en variables? A partir de este concepto de concatenación, a partir de este que está acá, ¿sí? A partir de este concepto de concatenación vamos a hablar de los formatos de impresión. Vamos a hablar hoy de dos cosas, los formatos de impresión. Entonces, uno es formatos de impresión. Para esto voy a colocar esto en comentario para que no se me asuste Python. Y voy a hablar dos de la función input. ¿Se acuerdan? De la función input. Vamos a hablar de estas dos cositas, formatos de impresión y función input, ¿de acuerdo? Para hablar de los formatos de impresión, entonces, bueno, para hablar de los formatos de impresión, quiero que recuerden esta concatenación que nosotros trabajamos. Es decir, aquí tenemos una cadena de caracteres, tenemos una variable, cadena de caracteres, variable, ¿listo? Y para hablar de la función input, vamos a recordar un poquito la pregunta que hizo Octavio al respecto, ¿listo? Como ya nos llegó las 7:10, entonces tomémonos unos minutos para ir a descanso. Quienes quieran ir cacharreando en la página que tenemos aquí, adelante, cacharréenle, no hay ningún problema. Vamos a ir a un breve descanso de 10 minutos, ¿listo? Bien. Listo, nos quedamos aquí en esta página de Replit, ¿listo? Nos quedamos aquí en la página de Replit. Entonces ahora, a ver si me acomodo por acá. Eso, listo. Lo que voy a hacer a continuación, permítanme un segundo, de 0 a 100. Lástima que no. Bien. Tengo capacidad para 100 multijugadores. Lástima que no sé por qué no me deja ingresar más. Hasta ahora tengo a Jenny, Camila, Jamie. No sé por qué no me deja ingresar más. Sí, tengo capacidad para 100. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es trabajar este aspecto de los formatos de impresión. ¿Listo? Este aspecto de los formatos de impresión, voy a cortar por acá, control X, y guardemos esto. Voy a crear un nuevo archivo. ¿Listo? Voy a crear un nuevo archivo acá donde dice New File. Vamos a crear un nuevo archivo. En esta ocasión es el archivo 04. Vamos a llamarlo formatos. Llamémoslo así. Formatos.py. ¿Listo? Vamos a decirle formatos.py, creamos ahí nuestro archivo, formatos.py, es un archivo vacío. Voy a pegar esto que habla de formatos de impresión. Entonces vamos a hablar de esos formatos de impresión. ¿Qué pasa con los formatos de impresión? Resulta que hacen alusión a la manera en la que yo puedo concatenar texto con variables. ¿Se acuerdan que en alguno de los archivos que teníamos acá, habíamos concatenado precisamente el texto con las variables? Si nosotros teníamos en nuestro archivo, teníamos por ejemplo la variable edad, y esa variable iba a almacenar, bueno, un determinado valor, y teníamos otra variable estatura, y aquí íbamos a almacenar otra variable, por ejemplo, 1.8, ¿sí? Podíamos acudir a la concatenación de impresión colocando, bien sea con comillas dobles o con comillas simple, una estructura de lenguaje donde yo decía, una frase donde yo decía, la edad, podría, por ejemplo, decir, la edad es... dos puntos, y esperaría que ahí se colocara el valor de la edad, ¿cierto? El valor de esa variable edad. ¿Cómo lo hacíamos? Pues simplemente colocábamos una coma y ese valor de la edad. Cuando íbamos a ejecutar, o para llevar a ejecución este código, nos íbamos a dar cuenta que veíamos la edad es y después el valor de la edad. Vamos a hacer eso acá en nuestro shell, ¿sí? Voy a colocar en el shell, entonces Python, espacio 04, y voy a darle autocompletado, que se autocomplete, Python 04 formatos, ¿listo? Y aquí le voy a dar Enter para que se ejecute. Le doy Enter, me muestra la edad es 20. Recordemos que este 20 fue el valor que almacenamos en la variable edad. ¿Qué tal si nosotros cambiamos ahora el valor de la edad? ¿Qué tal si cambiamos ahora el valor de la edad por, digamos que 10?
¿sí? O 60. Colocamos el valor de la edad 60 y nos vamos nuevamente a nuestro shell para ahora volver a ejecutar formatos .py o .py y ver que ahora la variable cambia, ¿no? La edad es 60. Es por esto útil entender que si una variable puede cambiar su valor, al momento de poderse imprimir, debemos tener la capacidad de imprimir ese valor de esa variable, ese valor que cambió, ¿sí? También puedo decir que quiero imprimir la estatura, entonces puedo acudir a otra concatenación. Puedo llegar y decir print, ¿sí? La estatura es, dos puntos, coma, estatura. ¿Vale? Ejecutamos esto acá en nuestro shell, entonces se ve, la edad es, la estatura es. Esos mismos valores que nosotros tenemos acá. Podemos pensar incluso en modificar la estatura, por ejemplo, 1.6, y ejecutar nuevamente nuestro código aquí en el shell. Cada vez que yo vaya a ejecutar, lo que voy a darle es clic aquí a esta ventana en negro y cojo la flecha hacia arriba, la flecha del teclado hacia arriba, empiezo a mirar cuáles fueron las anteriores ejecuciones. Simplemente le doy flecha hacia arriba y le doy Enter, ¿vale? Y ahí se puede ver esa ejecución. Las variables pueden ahí cambiar su valor, pero también podemos colocar en una misma estructura toda la información. Es decir, que yo diga un print, utilice un print para colocar la edad es, y esto de manera concatenada, la edad es, todo esto lo copié la edad es, coma, edad. Puedo colocar otra coma y esta vez pegar la parte que dice la estatura es, coma, estatura, solo lo que está dentro del paréntesis, solo lo que está dentro del paréntesis, ¿vale? Entonces, coloco la edad es, coma, edad, la estatura es, coma, estatura. Y cada uno de estos argumentos va a estar separado por la coma, ¿sí? Vamos a tener ahí la coma. Entonces, vámonos ahora al shell, vamos aquí al shell, le doy flecha hacia arriba para ejecutar formatos, ejecutar el archivo 04 formatos, y me muestra en una sola línea, la edad es, la estatura es. Y aquí es donde empezamos a ver este aspecto que hace relación a los formatos de impresión. Podemos utilizar la impresión de las variables, podemos utilizar esta impresión de las variables cambiando o imprimiendo diferentes formatos. Uno de ellos es cambiar este valor de concatenación, cambiar el valor de concatenación por un operador más. El problema es que aquí nos va a generar conflicto porque estamos concatenando texto con una variable numérica y nos va a generar un error, ¿sí? Para esto, bueno, voy a colocar aquí como, este va a ser la primera forma de concatenación, de formato, primera forma o primera manera de formato, de uso de formato. Esta es una de las maneras en las que puedo utilizar la impresión o la función print para el formato en el cual puedo imprimir texto concatenado con variables, texto concatenado con variables. Si yo quisiera darle el informe a mi gerente, puedo decir la edad promedio de los trabajadores es tanto, la estatura promedio de los trabajadores es tanto, ¿sí? Vamos con una segunda forma, voy a colocar aquí numeral 2, segunda manera, voy a colocar aquí primera manera, voy a colocar aquí segunda manera de uso de formato. La segunda manera es utilizando ahora ya en la sección donde hay variables, decir que hay variables. Puedo copiar todo esto que está acá, pero lo que me interesa es lo que va dentro de la función print, es decir, todos estos 4 argumentos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es quitar esta separación de la comilla entre cada texto y dejar todos estos cuatro argumentos en envueltos en una sola comilla doble. O sea, si yo selecciono todo esto, lo copio, control C, y lo pego por aquí, todavía eso no está dentro del print. La idea es que esto que acabo de pegar esté dentro de un print. Simplemente lo voy a seleccionar y le voy a colocar comilla doble, ¿vale? Coloco todo eso en comilla doble. O sea, las frases que están en comilla simple las voy a quitar. O sencillamente, simplemente quito las partes que tienen comilla simple, que están en el medio de toda esta estructura, y termino todo con comilla simple. Todo el texto, miren que inicia con comilla simple y termina con comilla simple. Voy a quitarle las comillas simples que están en el medio y también voy a quitar las comas, que son los separadores de cada uno de los argumentos. Entonces, aquí voy a quitar esta comilla simple, espero que se pueda ver, la tengo aquí señalada, y esta coma. Las quito. Quito también esta coma y esta comilla simple. Acuérdense que se trata de quitar todas las que están en el medio. Quito esta comilla simple y esta coma. Pero debo tener en cuenta que aquí edad es una variable y estatura es otra variable. ¿Dónde va la variable edad? Aquí. Donde va la variable la voy a envolver con las llaves. ¿Listo? Donde dice edad o donde está la variable, voy a colocarlo en llaves. Miren que aquí está la palabra edad, pero esto simplemente es para expresar que la edad es tanto, ¿sí? El valor, que es la variable edad, la voy a envolver en las llaves, que es precisamente esta variable que tenemos en la línea 2, que le colocamos 60. Voy a concatenar aquí con la frase, con la palabra y la estatura,
y la estatura es, tenemos la variable estatura. Esta variable estatura, esta que está aquí subrayada, ¿sí? Esta que está aquí. Esa variable la vamos a envolver también en llaves. O sea, miren que las variables que estamos almacenando, una está almacenando un valor entero, la otra un valor flotante. Estas variables son las que están en esta estructura, están envueltas con las llaves. ¿Listo? Ahora sí, voy a tomar todo esto y lo voy a envolver en un paréntesis para que ese paréntesis esté envolviendo toda esa frase y pueda utilizar la función print. ¿Sí? Entonces coloco print y entre paréntesis toda esa modificación que acabo de hacer. ¿Qué podemos ver? Podemos ver de pronto una comparación de lo que tenemos en la impresión de arriba. La edad es 2 puntos, luego viene la coma con la variable edad, la estatura es 2 puntos, luego viene la coma con la variable estatura. Aquí tenemos la edad es 2 puntos, la variable edad está entre llaves, luego viene y la estatura es 2 puntos, entre llaves está la variable estatura, ¿sí? Voy a modificar aquí un poquito el texto para que quede parecido a lo que tenemos abajo. Voy a colocar aquí y la estatura es. Entonces, hasta ahora tenemos esto impreso, pero ahora tenemos que decirle que vamos a manejar un formato. Es decir, antes de toda esta comilla, antes de todo este envoltorio que hemos hecho, voy a colocar la letra F para decir que estamos utilizando este tipo de formato. Si ustedes se dieron cuenta, antes de colocar la letra F, miren que las secciones que tenían la variable, pues simplemente iban a estar así con el mismo color del texto, ¿sí? Pero cuando le coloco, la letra F, miren que le coloco la letra F y ahí las variables que están envueltas en las llaves cambian de color, indicando que ahí se van a colocar los valores de las variables, Entonces, esta es la diferencia que tenemos en esas impresiones de formato. Lo que voy a ir ahora es aquí al shell, borremos eso que tenemos acá. Voy a ir con la flecha hacia arriba a ejecutar 4 formatos, el archivo 4, el archivo 04, formatos. Entonces se muestra la edad es 60 y la estatura es 1.6, la edad es 60 y la estatura es 1.6. Estas dos líneas de impresión se muestran igualitas, son igualitas, pero el código de programación, miren que es diferente. En la línea 7, miren que en la línea 7, el código de programación, la edad es y la estatura es esa primera línea que se imprime, la edad es 60 y la estatura 1.6. Y la línea 9, esta línea 9, es esa segunda línea de impresión, esta que tenemos aquí, la edad es 60 y la estatura es 1.6. ¿Listo? Esa sería de pronto la diferencia en esos formatos. Resulta que esta segunda manera de uso de formato es la más utilizada. Voy a colocarlo aquí. La más utilizada. Entre los programadores, entre el medio, entre la gente del medio. Esta segunda manera es la más utilizada. Hay una tercera manera de hacer uso del formato, del cambio de formato, pero me gustaría saber, esa tercera manera la puedo indicar simplemente como información adicional, pero la idea es manejar esta estructura de formato, ¿listo? Esta que tenemos aquí en la línea 9 de programación, ¿vale? Voy a mirar si hay preguntas, vamos a ver aquí en el chat. Profe, digamos que se puede poner print, mi nombre es, permítame, print, mi nombre es, 2 puntos, coma nombre, coma apellido. Lo que pasa con esta sintaxis, Juana, voy a copiar esto que está aquí, voy a copiar, vale, aquí tiene la corrección, sí, correcto, aquí abajito tiene la corrección. Esa comilla doble está terminando ese texto y está justo antes de la coma. Perfecto. No hay problema. Aquí lo que hace es aparecer el nombre y el apellido separados por un espacio. Mi nombre es, 2 puntos, aparecen su nombre y su apellido, efectivamente separados por un espacio. Sí, efectivamente se puede colocar así. Es correcto, Juana. Sí se puede establecer este tipo de concatenación, lo reconoce como... Bien. Listo, perfecto. Vámonos aquí al chat. Python y el nombre del archivo. ¿Se puede ejecutar el archivo? Listo, perfecto. Bien. Muy bien, entonces continuemos. Voy con la tercera forma de manera de uso del formato. ¿Listo? Tercera manera de uso de formato. Bien, la tercera manera del uso de formato va a ser esta, miren. Yo coloco print, ¿cierto? Coloco print. Y aquí voy a colocar, así como en la segunda manera, si se dieron cuenta que en la segunda manera está todo en una comilla simple, todo el texto en una comilla simple, voy a copiar todo ese texto, control C, que está en una comilla simple, control V. Me queda así, me queda de esta manera el print, pero donde aparece la variable edad, simplemente le voy a dejar las llaves así solitas. Donde aparece la variable estatura, simplemente le voy a dejar las llaves así solitas. O sea, coloco el texto todo completico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacerlo desde un principio. Abro las llaves, escribo, la edad es, 2 puntos, ¿sí? Abro y cierro llaves, perdón. Abro y cierro las llaves y la estatura es, 2 puntos. Abro y cierro las llaves, ¿sí?
Al terminar todo este código, o al terminar mejor esta comilla que me indica que este es el texto que quiero imprimir, al terminar esa comilla voy a colocar un punto y la palabra format, indicando que estoy accediendo a la función de formato. Estoy utilizando un formato de impresión en el print. Format y abro paréntesis. Escribo format y abro paréntesis. Y en el orden en el que fueron colocados aquí los valores de impresión, en el mismo orden que yo espero que se impriman, en ese mismo orden voy colocando como argumentos de la función formato, voy colocando a las variables. Por ejemplo, si quiero que la primera variable que se imprima aquí sea la edad, dentro de formato voy a colocar edad, ¿sí? Voy a separarlas con coma. Y la segunda variable que quiero que se imprima es estatura, entonces voy a colocar dentro de formato la palabra estatura. ¿Listo? Entonces, aquí lo que cambia es que ya no se coloca la variable que quiero imprimir, sino que simplemente le digo a Python, es una variable lo que quiero imprimir. Al final, con la palabra format o punto format, no olviden, que tienen que colocar este punto format, abrir paréntesis y las variables de acuerdo al orden que quieren que sean impresas. Entonces, vamos a ver cómo se ve esta segunda forma de impresión. Me voy a ir aquí al shell, voy a colocar la flecha hacia arriba, Python 04 formatos, le doy Enter y me aparece ahí. La edad es 60 y la estatura es 60. 3 diferentes formas de imprimir lo mismo, ¿sí? 3 maneras diferentes de imprimir lo mismo. Estoy concatenando en la primera, estoy concatenando las dos variables, en la segunda también estoy concatenando las variables, en la tercera estoy concatenando las variables utilizando la palabra format. ¿Qué pasa si yo cambio las variables o el orden de las variables en la palabra format? Por ejemplo, aquí miren, coloco la edad es, abro llaves y la estatura es, abro llaves. Luego me voy con la función .format, abro paréntesis, coloco estatura y luego edad. ¿Qué pasará con esa ejecución? Vamos a ver. Recuerden que esa va a ser la última ejecución, o sea, la última línea en mostrar ese resultado. Voy a colocar aquí, nuevamente ejecuto 04 formatos, el archivo 04 formatos, y miren que aquí la variable estatura es la primera que se muestra y la variable edad es la última que se muestra. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando utilicemos esta manera de formato, la impresión de las variables va a estar dada de acuerdo al orden en el que yo haya dispuesto las llaves. Si la primera llave que coloco, la primera llave abierta y cerrada que coloco es edad, entonces debo dejar esa variable de primeras en el argumento de formato, ¿sí? La otra es estatura, la segunda variable es estatura, entonces la dejo de segundas como argumento de la función formato. Acuérdense que la estructura de las funciones y sus argumentos es el nombre de la función y adentro del paréntesis el argumento, función, argumento. Recordemos esas palabras, ¿listo? Tenemos aquí, por ejemplo, la función print, y el argumento es todo esto que está acá, ¿listo? Función, argumento. Bien, guardemos esto y vamos con preguntas. Vale, no hay nada por acá. Nada por aquí, nada por acá, dijo el mago. Y entonces, vamos a utilizar más que todo la segunda manera. ¿Listo? Quiero que tengan en cuenta que para realizar un formato de concatenación de texto con variables, vamos a procurar ejercitarnos en esta segunda manera. No hay problema si usa la primera manera, no hay problema, no se preocupe, ¿cierto? La idea es que pueda ir practicando para después utilizar esta segunda manera. O si desea utilizar la tercera manera, adelante, no hay ningún problema. ¿Listo? Bien, entonces guardemos por acá. Profe. Sí, adelante. Profe, es que yo tengo una duda. Cuando yo declaro una variable, ¿sí? Digamos, yo quiero sumar dos números que lo estaba haciendo en una plantilla. Yo quiero sumar esos dos números. ¿Cómo defino esa variable para que sea un número entero? ¿Sí? Digamos, yo quiero un programa que me sume dos números. Entonces le asigno a num1 un número entero. Entonces, ¿cómo hago para definirlo? ¿Con punto y coma o cómo es la sintaxis? O sea, vámonos por acá. Creo que voy un poco adelantado, ¿no? Voy a colocar esto como comentario, ¿no? Usted me dice que tiene, ¿cómo es? ¿Num1? Sí, un programa que me permita sumar dos números. Entonces, ingreso el primer número. O sea, tengo que definir el número 1 como un número entero para que se puedan sumar, me muestre el resultado, ¿no? Ah, ok. Para esto, supongo que usted está pensando en de pronto que el programa automáticamente le pregunte al usuario por el número a ingresar, ¿cierto? Sí, señor, creo que la plantilla está en formatos.py. Ahí está el código, yo lo dije. Sí, estamos en formatos.py, acá, ¿sí? No, es en el otro. De pronto es que tiene varios archivos, ¿no? Tipo de variable. ¿Oh? No, y acá. Se desconectó, profe. A ver. Lo está mostrando en pantalla. Ya voy. Pues, profe, no sé si estoy un poquito adelantado, pero no sé los compañeros que me dirán si está bien ir aprendiendo poco a poco. Listo, no se preocupe. Si quiere, lo hacemos. No sé si hace referencia a alguno de estos, ¿no? Algo que podemos probar es qué pasa, no sé si de pronto se acerque un poquito
a lo que su merced quiere hacer. Podemos probar, bueno, ¿qué pasa si yo lo que quiero imprimir, por acá, digamos que estoy por acá, pum, pum, pum. Quiero imprimir la edad más la estatura? ¿Sí? Voy a colocar aquí 2 puntos. La edad más la estatura es. Entonces, con la primera manera de formato, pues simplemente yo coloco edad más estatura, ¿cierto? Y sencillo. Sale aquí el resultado de la edad más la estatura. No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, todo sale bonito, todo está bien. Vamos a ejecutar aquí en nuestro shell. Voy a aclarar nuevamente el shell, ¿sí? Vamos a ejecutar en el shell, voy a darle aquí Enter. Dice la edad más la estatura es 61.6. Está sumando el 60 con el 1.6, ¿de acuerdo? El resultado es una variable real o flotante. El resultado es flotante. A pesar de que estamos sumando un entero con un flotante, el resultado siempre va a ser flotante. Siempre que operamos enteros con flotantes, el resultado va a ser flotante. Si operamos enteros con enteros, pues el resultado va a ser entero. Si operamos flotantes con flotantes, el resultado va a ser flotante. Siempre que haya un flotante, el resultado va a ser flotante. ¿Listo? Acuérdense que flotante es también real o número en punto decimal, ¿no? Bien. Tal vez yo podría pensar de manera atrevida, puedo utilizar cualquiera de estas otras maneras de formato para imprimir el resultado de una operación, ¿sí? Para poder hacerlo, algo que se me puede llegar a ocurrir es utilizar una variable adicional que almacene o que guarde esta operación. Pero también de manera atrevida, valga la aclaración, también de manera atrevida yo podría pensar que quiero utilizar precisamente alguna de estas maneras de formato, pero adentro quiero hacer la operación. O sea, por hecho soy un atrevido, voy a tratar de mirar qué pasa si utilizando algunas de estas maneras de formato, la segunda manera o la tercera manera de formato, puedo realizar esta misma operación, la que resultó con la concatenación aquí en la línea 12 de programación. Estamos en la línea 12 de programación, concatenamos el texto con la operación de variables. Voy a hacer algo y es quitar este separador de la comilla simple y la coma y voy a envolver todo en la comilla simple, que todo quede envuelto en la comilla simple. Si yo imprimo esto, pues aquí no se va a ver un valor, sino que se va a ver precisamente ese mismo texto. O sea, si yo ejecuto, no se va a ver ese resultado de 61.6, sino que se ve edad más estatura. Yo lo que quiero es que ahí, me muevo por acá. Yo lo que quiero es que ahí, precisamente, se muestre una operación. Entonces voy a envolver todo esto. Y digo de manera atrevida porque pues estamos como haciendo una prueba, ¿no? Voy a envolver todo esto en unas llaves y voy a colocar al inicio la palabra o la letra F. Vamos a ejecutar a ver qué nos resulta aquí. Entonces nuevamente me voy con Python, formatos, y en la parte de abajo me aparece la estatura de 61.6. Si yo quiero hacer operaciones entre variables, lo puedo hacer con cualquiera de estas maneras de formato. Aquí voy a quitarle un espacio. Con cualquiera de estas maneras de formato, teniendo en cuenta que cuando vaya a una variable, también puedo ir a una operación, pero tengo que envolver eso en las llaves. ¿Listo? Vamos con la siguiente manera de formato, que es la tercera forma de formato, donde quiero imprimir una operación. La edad más la estatura es. Entonces, esta tercera manera de formato me dice que donde va el resultado, donde va lo que quiero colocar, que es esto, edad más estatura, voy a quitarlo aquí, voy a colocar la comilla simple, la edad más estatura, ahí, en esa parte del resultado, voy a colocar las llaves, solitas las llaves. Y termino con punto format. Recuerden que punto format se coloca por fuera de la comilla simple, ¿no? Por fuera de la comilla simple. Entonces coloco punto format, abro y cierro paréntesis. Y adentro ya no voy a colocar una sola variable, voy a colocar la operación de esas variables. La operación es edad más estatura, ¿sí? Dentro del argumento de format voy a colocar edad más estatura. Y nuevamente de manera atrevida nos vamos por aquí al shell y vamos a ejecutar eso. Entonces tenemos la última línea de impresión, es la que acabamos de escribir, ¿no? Entonces aquí tenemos una manera de operación o de muestra del resultado de esa operación utilizando estas diferentes maneras de formato, ¿vale? Pero como les decía, si usted quiere, incluso puede pensar en tomar otra variable adicional, por ejemplo, la variable suma, y esa variable va a guardar edad más estatura. Si la variable suma guarda la edad más la estatura, yo ya puedo imprimir diciendo la edad más la estatura es 2 puntos, y puedo concatenar o puedo colocar aquí las llaves o puedo colocar dentro de las llaves la variable suma y al inicio puedo colocar la F, utilizando la segunda manera de impresión, esta que está aquí. Entonces, cuando me voy a esa segunda manera de impresión con una variable adicional, ya tenemos 4 diferentes formas de imprimir esa operación de variables. ¿Listo? Entonces, miren que en Python nos vamos a encontrar con algo común, y es que para obtener el mismo resultado podemos hacerlo por muchos caminos, ¿sí? Tenemos muchas formas de obtener el mismo resultado. Voy a aclarar aquí esta pantalla.
muchas maneras de obtener el mismo resultado, de mirar lo mismo, ¿sí? Ya depende de cuál nos acostumbremos nosotros como programadores, ¿listo? A cuál usted desee acostumbrarse. Practique una de estas formas que ya mentalmente le va a quedar grabado, ¿listo? Simplemente se le va a quedar grabado y no lo va a olvidar. Vamos entonces con, no sé si esa era de pronto la pregunta, por ahí iba la pregunta, mi estimado Octavio. Sí, señor, sí, es algo parecida, pero yo quiero pues digitar ese valor y al digitar ese valor quiero que me lo guarde en memoria y lo sume el resultado. Listo, y entonces para eso nos vamos a ir a la segunda parte del tema, la función input, ¿listo? Voy a colocar, voy a coger esto, cortarlo, voy a cortar esto y me voy a ir a crear un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo, vamos a darle new file, ¿listo? Y aquí voy a colocar 05, raya al piso, input, voy a colocarlo así, input.py, ¿listo? O .py. Dale enter y creamos aquí nuestro archivo input.py. Voy a pegar eso que acabo de cortar, donde me dice que aquí vamos a hacer la función input, ¿listo? Bien, voy a colocar todo en este archivo, voy a empezar a utilizar la función input. ¿Qué significa utilizar la función input? Resulta que muchas veces cuando nosotros ejecutamos algún archivo, por ejemplo, permítanme un segundo, si tengo alguno de los archivos por acá. Permítanme un segundo, hagan caso omiso de lo que estoy haciendo, ¿listo? Ahorita les explico. Profe, yo ahí escribí el código en el chat, no sé si puede servir como ejemplo. A ver, déjeme ver. Sí, pero permítame primero, hacemos una modificación porque aquí pasa algo. En este código debemos adicionarle algo, ¿listo? Porque resulta que estos números van a estar dados como texto. Entonces, regálenme un segundito, ¿listo? Primero vayamos con esto, miren. Profe, se desconecta otra vez. La ¿Otra vez? pantalla no se ve. Ya voy. Ya voy para allá, entonces... Gracias por avisarme, es que aquí... Creo que es mi conexión a internet, déjenme me aseguro. Espérenme tantico. Listo. Y compartir. Bueno, por favor me van avisando si se me llega a desconectar, porque puede ser también el cable que estoy utilizando acá. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, ponle cuidado que yo realice esta ejecución. Python, ¿cuál íbamos? 0405. Voy con esta ejecución. Imaginen por un momento que tenemos un programa donde se le pregunta a la persona por un nombre. Señor usuario, por favor, ingrese un nombre. Entonces usted llega y ingresa el nombre Pedro Picapiedra. Ingresa ese nombre, le da enter. Y después el mismo programa se encarga de decirle, el nombre que usted acaba de digitar es el siguiente, Pedro Picapiedra. Bueno, aquí coloqué una minúscula. Pedro Picapiedra, pero aquí lo que está haciendo el programa, lo que está haciendo Python, es tomar lo que escribe el usuario y guardarlo por un momento en una sección de memoria, guardarlo por un momento para después poder acceder a él de esta manera, de manera que podamos imprimirlo, ¿sí? ¿Qué tal que hubieran más líneas de código? Y más adelante, por allá, después de que ya el usuario ha ejecutado este programa muchas veces, el usuario dice, venga, ¿cuál fue el nombre que yo digité en aquella ocasión? Entonces, ahí puede uno acudir a ese nombre almacenando esa variable. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos acceder a este tipo de ejecución? Porque aquí pues yo puse a correr el código, miren, simplemente le di Python input y el mismo programa llega y le dice al usuario, señor usuario, por favor ingrese un nombre y se queda como esperando, ¿no? El cursor, miren que ahí se queda esperando, no se mueve, no ha terminado de ejecutarse el código. ¿Qué es lo que está esperando aquí el cursor? Está esperando que yo le digite un nombre, ¿sí? Por ejemplo, le colocamos ahí un nombre, unos caracteres, le damos enter y pues me muestra la impresión. El nombre que usted acaba de digitar es el siguiente, acabo de digitar Superman, ¿listo? Y miren que cuando se le da enter, el programa termina de ejecutarse. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos lograr una interacción con el usuario de tal manera que le preguntemos al usuario, señor usuario, ingrese tal valor y pues nosotros podamos utilizar ese valor para impresión? La manera de hacerlo es utilizando la instrucción input. La instrucción input nos va a permitir o le va a permitir al cursor estar en un momento esperando a que el usuario digite eso que quiere escribir o lo que se quiere aceptar para después almacenarlo y trabajarlo. Entonces, para hacer alusión a esto, permítanme un segundo, voy a hablar de la función input, ¿listo? La función input, entonces, así tal cual como yo la tengo,
ya es funcional. Simplemente input, abro y cierro paréntesis, aquí ya está trabajando la función input, ¿sí? Ya puedo hacer uso de ella. Entonces, si yo llego y ejecuto este código, miren que este código lo único que tiene es la función input, ¿no? El primer párrafo es comentario, no hace nada. Si yo ejecuto la función input, el cursor se queda quietico esperando a que yo ingrese un valor. En el momento en el que ingrese el valor y le dé enter, ¿sí? Puedo ingresar letras o puedo ingresar números. En el momento en el que le dé enter, en ese momento el programa termina, continúa hasta el final, ¿sí? La función input podríamos decir que hace que el cursor se quede esperando a que el usuario digite algo. Y cuando le dé enter, eso que el usuario digitó viene a completarse por la función input. Por ejemplo, si acá el usuario digitó Superman, entonces en la función input, en la ejecución, Superman viene a reemplazar todo ese contenido, o sería el resultado, Superman sería el resultado de esta función input. O acá, si el usuario digitó del 1 al 7, la función input, después de que el usuario le dé enter, al 7 le da enter, la función input se viene a convertir en esos números del 1 al 7, ¿sí? Esto indica que, o podría permitirme entender que si este input después se va a volver eso que digita el usuario, puede que el usuario digite 1, 2, 3, 4, o puede que el usuario digite Pedro Picapiedra, o lo que sea que digite el usuario, ¿cierto? Eso que digite el usuario se va a convertir en la instrucción input. Eso significa que yo puedo tomar lo que digita el usuario y almacenarlo en una variable, colocándole aquí el nombre de la variable, ¿sí? E igualándola a la función input. Coloco el nombre de la variable e igualándola a la función input, ¿sí? Eso lo puedo hacer. Y de esa manera, si yo llego y le digo, vuelvo y ejecuto este código, aquí este numerito, digamos que coloco el 12, le doy enter, no se mostró nada porque no usé la función de impresión, pero este 12 que digitó el usuario viene a guardarse en la variable que se llama aquí variable, ¿sí? Puedo colocarle cualquier nombre a esa variable. Por ejemplo, le coloco el nombre número. Algo que se me olvidaba decirles con respecto a los nombres de las variables. A los nombres de las variables se les llama identificadores, ¿sí? O sea, este es el identificador de la variable número. Aquí tenemos el nombre de la variable número. Para construir variables, y se me olvidó decirles acá en la sección de variables, para definir variables, resulta que debemos utilizar 3 recomendaciones muy importantes. Pónganle cuidado a esas recomendaciones. Voy a colocarlo aquí en input. Vamos a utilizar 3 recomendaciones muy importantes. Las voy a colocar a manera de comentario. Acá. Vamos a utilizar 3 recomendaciones. Recomendaciones al crear nombres de variables. Recomendación 1. Opa, me desconecté. Aquí me pueden ver, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Listo, gracias. Recomendaciones al crear nombres de variables. Entonces, recomendación 1. Los nombres de variables. Se desconectó. Vale, espérate, ya vamos a conectarnos. Muy bien. Bien, vamos acá. Entonces nos vamos con recomendaciones al crear nombres de variables. Recomendación 1, no iniciar con número. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo la variable, por ejemplo, por acá, tengo la variable, antes habíamos hablado de la variable edad, ¿cierto? La variable edad iba a almacenar un número. Pero ¿qué tal que yo le hubiera puesto, al nombre de la variable le hubiera puesto 1 edad? ¿Sí? Entonces aquí estoy definiendo mal el nombre de la variable. Por eso digo que una recomendación es no iniciar con número el nombre de esa variable. Entonces aquí la variable edad, no iniciarla con número, voy a quitarle ese 1. Ya cuando le quito ese 1, se fue el error. ¿Listo? Esa es una recomendación. Recomendación 2, importante, no colocar caracteres especiales, no caracteres especiales. ¿Qué significa esto de caracteres especiales? Significa que yo podría decir que quiero almacenar la variable número, ¿cierto? Y para ser o utilizar una escritura correcta, la variable número o la palabra número tiene la letra o tiene la tilde en la U. Y aquí puedo colocar el número, ¿cierto? Pero resulta que la U tildada es un carácter especial, ¿sí? O de hecho, podría dejarle número sin la tilde, pero podría pensar en colocar el signo pesos o en colocar el signo numeral, ¿sí? Entonces, ninguno de estos caracteres especiales es recomendable colocar. De hecho, me genera error. Es recomendable colocar como nombre de variables, ¿no? O si le coloco interrogación, o si le coloco el signo de exclamación. Cualquiera de esos caracteres especiales, ¿no? Exclamación, comillas, numeral, signo pesos, porcentaje, ampersand, el slash, backslash, paréntesis. Todos esos son caracteres especiales que se recomienda no colocar en los nombres de variables. ¿Listo? Y tercera recomendación, no colocar espacios.
no espacios. Es decir, si yo quiero colocar la variable nombre y apellido, entonces nombre y apellido, ¿sí? Y aquí voy a almacenar el nombre y el apellido, César Quintero. Resulta que para el nombre de la variable, pues no se recomienda dejar espacios. Esa es la tercera recomendación. No espacios en las variables. Si usted necesita colocar diferentes palabras en la variable, puede utilizar la raya al piso. La raya al piso le puede separar de esas diferentes palabras que va a colocar para definir una variable, ¿sí? Pero no utilice espacios. Estas son las recomendaciones. Bueno, con la recomendación 1 dice no iniciar con número, pero no dice que no se pueda terminar con número, ¿no? Entonces puedo yo colocar la variable edad de una persona, puedo colocarle edad 1, edad de otra persona, puedo colocarle edad 2, y etcétera. Dice no iniciar, pero no dice que no lo pueda terminar. Esto se puede hacer para discriminar o saber exactamente un nombre de variable, ¿listo? Entonces, voy a dejar estas recomendaciones por acá, voy a cortarlas, control X, y las voy a pegar en el archivo que habla de las variables, el archivo 02, ¿listo? Voy a ir aquí a esta parte y voy a pegar las recomendaciones al crear nombres de variables. No iniciar con número, no utilizar caracteres especiales y no colocar espacios, ¿listo? No utilizar caracteres especiales y no colocar espacios. Volvemos a nuestro archivo. César, Sí. profe César, qué pena interrumpirte. Es que en el chat hay una pregunta de Erlica, pues la verdad es bueno solucionarla antes de continuar, ya que pues, no puede avanzar. Listo, vamos a ver qué nos dice. Voy a mirar, este es el código, profe, el shell no me solicita el nombre. Ok, debe ser porque no ha colocado todavía la función input, ¿vale, Erlica? Debo habilitar algo así como el profe César nos muestra, no me pide el nombre, puedes copiarme el código que tienes, función input, Vale, cuidado. Tiene aquí variable input. Ok, puede que ya tenga. Bueno, póngale cuidado a esto. Y es que puede darle doble enter, puede que usted tenga lo siguiente. Vemos hasta ahora, ¿cómo es que tiene Erlica? Variable input. Voy a borrar esto que está acá. Bueno, resulta que tenemos la variable igual la función input, ¿cierto? La variable igual la función input. La idea es que yo aquí la ejecute, voy a irme a borrar todo esto. La idea es que yo aquí la ejecute llamando Python, a ver, vamos con Python, el nombre del archivo, Python 05.py. Cuando la ejecuto, miren que cuando ejecuto esa instrucción, aquí yo le puedo colocar números, le puedo colocar letras, o le puedo colocar incluso espacio. Y con simplemente colocarle espacio ya puedo ya tener ahí un valor. O simplemente darle enter. Si simplemente le doy enter, pues ya ese valor ya se almacenó ahí en la variable número. O sea, lo único que hace input, la instrucción input, es esperar a que el usuario digite algo y le dé enter. Y una vez le dé enter, eso que digitó el usuario se almacena en número. Si el usuario no digitó nada, pues ese nada o ese valor de 0 o ese valor nulo se almacena en la variable número, ¿sí? Si su merced no digitó nada cuando el cursor estaba ahí titilando, pues no le va a almacenar nada. Pero si su merced llega y lo ejecuta, ¡pum!, le da enter. Aquí el cursor está esperando a que yo digite algo. Entonces, digito algo. Escribo ahí algo, le doy enter y termina la ejecución. Estas letras, esto algo, viene a guardarse en la variable número. Se almacenó en la variable número. ¿Puedo mirar qué es lo que almacenó? Sí, cuando utilice la función print para imprimir lo que hay dentro de número, ¿sí? Por ahora, lo que sé es que la función input me va a permitir o le va a permitir al usuario escribir algo y ese algo guardarlo en alguna variable. ¿Listo? No sé si ese haya sido el problema. La invito a Erlica que por favor me comente si después de haberle dado enter a esta ejecución, es decir, Python, el nombre del archivo le da enter, aquí se queda su cursor esperando. Si ya usted le digitó algo, cualquier cosa, y le dio enter para saltar ahí a la ejecución. ¿Listo? Pero si no le digitó nada, pues no va a aparecer nada. ¿Vale? Se me sale lo que no me salió fue cuando le solicitó el nombre y pusiste Superman. Ya vamos para eso. No se me afane, no se me asuste, no se me altere. Tenga paciencia, no se afana, cálmese. Vale, cuidado. Nosotros podemos darle la instrucción al usuario diciéndole qué es lo que queremos de él, ¿sí? Pero para esto quiero que primero tengan en cuenta algo, que cuando yo ejecuto la instrucción input, eso que se digita pasa a guardarse a la variable número. Entonces, si yo coloco un print de la variable número, o sea, quiero imprimir la variable número, y digo, en número voy a almacenar lo que digita el usuario. Se almacena y luego imprimo eso que digita el usuario. Es decir, que en la ejecución, si yo escribo algo... Profe, creo que dejó de compartir. Voy. Listo, entonces, hacemos así. Bien.
Les decía que, sí, bueno, sí, aquí estamos utilizando la variable número para guardar eso que digita el usuario. Y después estamos utilizando la función print para imprimir eso que digitó el usuario y que se guardó en la variable número. O sea, vamos a ver lo que digitó el usuario, lo vamos a ver dos veces. Primero, en la digitación con la función input. Cuando le dé enter, después se va a imprimir eso que digitó el usuario. Entonces vamos aquí a nuestro shell, voy a borrar esto y vamos a ejecutar nuevamente Python 05 input. Voy a ejecutar Python 05, le doy enter y aquí el cursor está esperando a que yo digite algo, lo que sea, cualquier cosa. Entonces voy a digitar cualquier cosa y le doy enter. Y miren que cuando le doy enter, la primera línea, la primera cualquier cosa, fue lo que digitó el usuario. Cuando le dio enter el usuario, se imprimió cualquier cosa, que es eso que digitó el usuario guardado en la variable nombre. Y utilizando la función print, dije, imprímase eso que digitó el usuario, ¿vale? Quiero que tengan en cuenta eso. Por ahora voy a borrar esa impresión, voy a borrarla para darle una cierta información al usuario. Es decir, quiero que el usuario sepa qué es lo que estoy necesitando de él. Cuando yo ejecuto el código, si ustedes se dan cuenta, cuando yo ejecuto 05 input, el cursor se queda ahí quietico, pero no le dice nada al usuario, simplemente está esperando que yo ingrese datos. Entonces, cuando yo empiezo a digitar es que me doy cuenta que puedo digitar y le doy enter, ¿no? Generalmente los códigos de programación deben ser fáciles para el usuario, debe ser lo más intuitivo posible, se le llama eso. El usuario debe como intuir qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe colocar. Para esto, pues uno inicia colocándole una descripción al usuario. Si yo quiero que el usuario coloque un número, entonces le voy a decir, señor usuario, coloque un número. La función input me permite hacer eso dentro de esa misma función. Dentro del argumento de input voy a colocar en comilla simple o también lo puedo colocar en comilla doble. Voy a colocar, señor usuario, digite un número. Y le doy 2 puntos y espacio para que el usuario digite un número. Le digo, señor usuario, digite un número. Esto es lo que yo quiero que me haga el usuario. Tenga en cuenta que el usuario puede ser necio y digitar una letra, ¿no? O puede incluso hacerlo como un error. Pero por ahora ya veremos cómo solucionamos eso. Decimos, señor usuario, digite un número. Vamos a ejecutar ese código que está ahí. Entonces me voy nuevamente con Python 05 input y dice, señor usuario, digite un número. Y el cursor está quietico. Está esperando a que yo digite un número. Entonces voy a digitar, por ejemplo, el 9 y le doy enter y ya terminó el código de ejecutarse. Ahora, ese 9 que digité queda almacenado en la variable número, ¿cierto? Si yo quiero después mirar qué fue lo que digité, entonces ahora sí me voy con la función print, ¿cierto? La función print y puedo colocar en comilla doble el número que digitó, bueno, 2 puntos, espacio, y puedo colocar aquí, concatenar con la variable número. Acuérdense que la variable número es una variable que pues viene sin caracteres especiales, es decir, sin tilde, ¿no? Debe venir sin tilde. El número que digitó fue entre la coma, la variable número, ¿listo? Vamos aquí al shell, vamos a ejecutar entonces Python 05 input. Dice, señor usuario, digite un número, colocamos aquí el número 4 y le damos enter. El número que digitó fue 4, listo, ahí ya aparece. ¿Vale? Y podemos empezar a manipular estos términos. ¿Qué pasa con la función input? Algo que debemos tener muy claro, es que siempre la función input va a tomar ese dato que digita el usuario como si fuera un tipo de dato cadena de caracteres. Siempre vamos a tener el tipo de dato cadena de caracteres. O sea que si yo quiero llegar y decir que le digo al usuario, señor usuario, digite un número, y después quiero decirle al usuario, el número multiplicado por 2 es igual a el número que digitó multiplicado 2 o por 2, el número que digitó por 2 es, o vamos a colocarle así, x2. El número que digitó multiplicado por 2, algo que a mí se me ocurriría sería tomar la variable número y multiplicarla por 2, ¿cierto? Resulta que la variable número es una variable con un tipo de dato cadena de caracteres. Así el usuario haya digitado un número. Profe, sí, siempre. Vale, voy hablándoles mientras tanto. Así el usuario haya digitado un número, la variable siempre va a quedar almacenada como una cadena de caracteres, ¿sí? ¿Qué pasó? No me dejo. Siempre que utilicemos la función input, siempre la función input va a tomar esos valores como si fueran cadena de caracteres, ¿listo? Siempre como cadena de caracteres. Vamos, ¿qué pasó acá? Siempre vamos a tomar esa variable como cadena de caracteres. O sea, aquí número es cadena de caracteres. ¿Se acuerdan qué pasa cuando yo opero con una cadena de caracteres? Opero de manera matemática utilizando el por o la multiplicación, pues que se imprime eso 2 veces, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí qué pasa si yo ejecuto con Python 05
ejecuto otra vez la función input. Me dice, señor usuario, digite un número. Sí, es lo que estamos esperando. Señor usuario, digite un número. Eso que digite se guarda en la variable número y quiero imprimirlo multiplicado por 2. Entonces voy a colocar aquí un número, por ejemplo, 10. Le doy enter y resulta que me muestra el número que digitó multiplicado 2 o por 2 fue 10 y luego otra vez 10. O sea, los caracteres que digitó el usuario me los muestra 2 veces, ¿sí? Esto es porque la variable número, la que entrega la función input, es un tipo de dato cadena de caracteres. Si yo le hubiera dicho el número que digitó fue ese número más 2, voy a tomar el número y voy a sumarle 2. Entonces aquí en número voy a tomar más 2. Resulta que recuerden que la variable número es de tipo cadena de caracteres. O sea, estoy tomando aquí letras y las estoy operando o les estoy sumando números. ¿Qué pasa si yo ejecuto este código aquí en el shell? Voy a borrar y voy a ejecutar ese código, voy a ejecutar ese archivo que acabo de digitar ahí. Señor usuario, digite un número, voy a digitar el 12 y le doy enter. Y resulta que me sale un error. Me dice, es un error de tipo. ¿Por qué? Porque resulta que no se pueden concatenar string con string, solo no se pueden concatenar con entero, solo se pueden concatenar string con string. Es decir, aquí estoy tomando la variable número como si fuera un string, una cadena de caracteres, y la estoy operando con un número. Esto no lo puedo hacer, ¿vale? Lo que tengo que hacer es decirle al usuario que ingrese un número. Y si quiero trabajar con un número, si lo quiero operar, debo cambiar este número a otro tipo de dato, un tipo de dato numérico. Acuérdense que tenemos 4 tipos de datos, ¿no? String, números enteros, números flotantes y valores booleanos, ¿sí? Si yo le digo al usuario, digite un número, esto que llega aquí llega como string. Tengo que pasarlo de string, o sea, de str, a entero, o sea, a int. Tengo que hacer esa conversión, ¿listo? ¿Cómo se hace esa conversión? Para hacer esa conversión utilizo las funciones de acuerdo al tipo de dato que quiero cambiar. Por ejemplo, si quiero cambiar a un tipo de dato entero, utilizo la función int. Si quiero cambiar a un tipo de dato flotante, utilizo la función float. Si quiero cambiar a un tipo de dato booleano, utilizo la función bool. ¿De acuerdo? ¿Cómo se utilizan esas funciones? Acuérdense, el nombre de la función y luego el paréntesis y adentro del paréntesis va el argumento, ¿no? Esto va a ser típico. Voy a convertir el número a un entero, es decir, voy a utilizar la función int y abro paréntesis y adentro coloco la variable que quiero convertir. Si, por ejemplo, yo tengo el número 123, ese 123 lo tengo como cadena de caracteres, es decir, aquí está el 123, pero está en comilla simple, ¿sí? Profe, no se ve la pantalla. Voy. Ese número está en comilla simple o en comilla doble. El tener un número en comilla simple o en comilla doble implica que ya no es número contable o número con el que pueda operar. Implica que son cadenas de caracteres, ¿sí? Así yo tenga el 1, 2, 3. Si yo tengo el 1, 2, 3, pero sin la comilla simple o la comilla doble, es decir, así, 1, 2, 3, si yo tengo así los números, de hecho, ya estos son valores enteros. No hay necesidad de convertirlos a enteros otra vez. Para poderlos convertir a entero, necesito tener otro tipo de dato, en este caso cadena de caracteres, y debe almacenar el 1, 2, 3. ¿Cuándo me va a generar error? Cuando lo que tenga adentro no sean caracteres numéricos, sino que sean caracteres letras. Por ejemplo, quiero convertir a entero la letra A, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque pues A es una letra, no puedo convertirlo a un valor entero. Lo que sí puedo hacer es convertir un carácter que es numérico, pero visto desde el punto de vista de cadena de caracteres, convertirlo a un número. Teniendo en cuenta eso, pues ya puedo pasar la variable número, puedo convertir la variable número, que es cadena de caracteres, la puedo convertir a un número con la función int, ¿sí? Entonces aquí voy a utilizar esta función int y la voy a colocar aquí en la impresión. Voy a decirle que se imprima ese número convertido a entero, ¿listo? Y ya para terminar, voy a borrar esto y vamos a ejecutar 05. Señor usuario, digite un número, voy a digitar el 12, le doy enter. El número que digitó más 2 fue, bueno, tengo que sumarle 2, ¿no? Tengo que sumarle 2, entonces aquí es int número, este es el número, y voy a sumarle aquí 2. Y nuevamente vamos a ejecutar. Señor usuario, digite el número, coloco 12, le doy enter, y dice, el número que digitó más 2 fue 14, ya no me arrojó un error, ¿cierto? Porque ahora sí hice una conversión numérica. Ahora sí ya convertí o pasé de tipos de datos, ¿listo? Vamos a ver si hay preguntas. Se repite el carácter o los caracteres correctos cuando le colocamos por 2. Listo. Bien. Por favor, practiquen. El tiempo es muy corto en televisión. Me gustaría seguir hablando. Les agradezco por estar aquí, por haber disfrutado de esta invitación. Coméntenle a sus compañeros, motívenlos a los que no asistieron, motívenlos a que vean las grabaciones en lo posible el día de hoy. Entre ustedes, compañeros, procuren motivarse para salir adelante. La idea es que en estos meses podamos aprender mucho y poder aportar algún trabajo mejor. ¿Listo? Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Éxitos.